ya está habilitado lo que es el YouTube, la parte de los videos ya lo ha habilitado para que puedan ver ahí los videos que he posteado, que prácticamente van a ser los mismos que tenemos en el Drive compartido. Por ahora lo voy a poner así para que puedan tener acceso desde los dos lados, pero oficialmente deberían hacerlo desde el YouTube, ¿no? Poder ver directamente en la página de la universidad que está ligada a lo que es la cuenta del diplomado. Ok, comencemos porque sé que va a haber bastantes preguntas y el módulo que viene va a ser también de parte de las respuestas que vamos a tener ya. Entonces vamos a empezar revisando su práctica de ayer. Sé que varias personas han debido hacer, hacerlo en papel y pues ahora voy a pedir que compartan su pantalla y vamos a hacerlo un poquito al azar. ¿Ya? Vamos a hacer un random list. Y en base a eso vamos a sacar el nombre de las personas que van a empezar a compartir. ¿Les parece? Ahí vamos a tratar de hacerlo. A ver, tengo a Andrea. Tengo a Herbert. Lorelei. Tengo a Miriam. Juan. David. Diego. Darwin y Enrique. ¿Okay? Entonces, tengo un cachito más, un cachito, vamos a aceptar. Un ratito, nada más. A ver, Ana me falta. Ana, Andrea, Cristian, no estás en mi lista, Cristian, Darwin estás, David estás, Enrique estás, Herbert estás, Jimena no estás, Jimena, Juan estás, Lisette no estabas, Lisette, Lorelei estás, Miriam estás. Ok, las voy a compartir. Vamos a empezar a grabar. Ok, pueden ver, ¿verdad? Va a estar cargando. ¿Se puede ver? Sí, ok, perfecto. Ok, entonces como les decía a las personas que recientemente se han unido, vamos a empezar a revisar el trabajo que teníamos para justamente su clase, para que todas las dudas que puedan estar se mitiguen. La idea de todo esto, y voy a empezar a anotar también participación y colaboración sobre las tareas que estamos haciendo. Este tipo de defensas, más que todo, es para poder debatir sobre los resultados. No hay un resultado correcto, o sea, no hay un solo resultado correcto, pueden haber varios resultados correctos de acuerdo a las perspectivas que tengan, y yo esperaría al menos tener 3 perspectivas distintas, porque son, no sé, 10 y pico cabezas, 18, 16 cabezas al menos, que obviamente piensan totalmente distinto y tienen distinta manera de justificar la manera en la que han puesto sus bases de datos. Entonces, la idea es un poquito debatir. Por ejemplo, si
me dijeran a mí que presente el diagrama, pues yo explicaría por qué lo he puesto el diagrama, cuál es la razón en la que lo he puesto, cuál es la justificación, qué tablas he escogido, por qué las he escogido, qué atributos les he dado y cuál es la relación entre las tablas que he puesto, ¿no? Y una vez que termine eso, yo voy a pedir participación. Por favor, chicos, participemos, porque mientras más participemos va a ser más rica la clase en cuanto a, a contenido que se tenga, ¿no? Mientras más participación hay, más podemos debatir, más podemos encontrar ideas de justificar. Y la idea de todo este curso, muy aparte de la nota que tiene el curso y muy aparte de todo lo que de todo lo que incluye la perspectiva formal que tiene el curso, es que aprendan, ¿no? Que realmente les sea útil todo lo que están haciendo, porque si no les es útil, sinceramente la nota directamente está ahí en vano, ¿no? Y creo que nadie los ha obligado a pasar el curso, o tal vez alguien sí, pero no creo que a nadie les hayan obligado a pasar el curso. Creo que están aquí porque quieren estar y porque quieren aprender, ¿no? Entonces, hagamos la clase dinámica, tratemos de participar. He tenido muy baja participación en este grupo en especial, porque suelo tener bastante participación. Son pocas personas las que participan, son pocas personas las que preguntan, son pocas personas las que me hacen cuestionamientos fuera de clases, ¿ya? Entonces, al igual que yo sé que muchos de ustedes deben estar trabajando y deben estar con sus ocupaciones personales, pero si han decidido invertir en el curso, pagar un dinerito para aprender, pues sáquenle el jugo a ese dinero, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar, vamos a hacerlo de esta manera. He puesto en la lista los nombres, creo que me falta uno que recién entró. ¿Quién ha sido el último que ha entrado? Creo que no, creo que alguien se conectó y se desconectó. Por si no ven su nombre ahí, por favor me avisan, porque obviamente si no está su nombre nunca van a participar, y si no participan no van a tener puntos, ¿ok? Ay, Grisel, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, gracias, Grisel. Ok, entonces los tres primeros van a ser los tres primeros que van a explicar el ejercicio de que se llama del punto 2. Primero vamos a ver si es que existe, o mejor ahorita antes de hacer el debate, ¿ha habido alguna pregunta? Creo que me habló Lorelei, ¿verdad? Queríamos ver el tema de los ejercicios del punto 1, ¿verdad? Sí. Ok, empecemos contigo, Lorelei, ya que tenemos esta parte justamente para ver el ejercicio del punto 1 o los ejercicios del punto 1, que era justamente correr los scripts, para poder ver qué dudas existía sobre eso. Y después pasamos al punto 2 y ahí vamos a hacer el sorteo de las personas que van a exponer. Ok, dale, Lorelei, puedes, espera, dame un cachito, sí, puedes presentar. Voy a parar la presentación y dale a vos. Lorelei. Ah, ya, perfecto, ya se está cargando. Sí, se puede ver ahora. Sí. Ya, en el paso 1 no he tenido problemas para crear. En la parte de la tabla también. Donde tengo problemas es en, aquí les voy a mostrar, en el Create Database, en el último. Ya. Aquí. ¿Cómo puedo volver a para mostrar? Aquí está mi código. ¿El script quieres volverlo a poner? Sí. No, ya lo puse y quería mostrarles los errores. Ahí ya deben estar en tus ventanitas que están arriba, ahí. ¿No ve? Entonces si tú vas desplegando tus ventanitas, una de esas debe ser.
Ah, No. o andas cerrándoles las que no te sirven, tal vez. No, esta ya está. La última tendría que ser esta. Esta es. Ya, ok. He copiado todo Ujú. después de crearla, pero no me salía. Me salían estos errores. Lo has hecho correr todo en Sí, uno, ¿verdad? sí. No, primero he hecho correr el de crear la tabla y después recién le he hecho correr el otro, el último. Ya, vamos al principio, por favor. Y lo que vamos a hacer para hacerlo desde la parte limpia, vamos a borrar tu base de datos TSQL 2012 o en defecto vamos a crear una nueva base de datos, ¿no? Ya, borraremos eso. Ok, entonces hazme un favor, ponle close existing connection, hazle check a Ya esas. está. Ya, ahora ok. A ver. ¿Sabes por qué hacemos eso? Generalmente se hace eso porque a veces porque se quedan colgadas algunos queries, se quedan transacciones pendientes. Entonces, al momento de borrar la base de datos, tratamos de que cualquier conexión que se haya quedado abierta o colgada se cierre junto con el momento de borrar y todas las conexiones que han estado asociadas a esta base de datos se borran, ¿ya? De tal manera que no va a haber ningún problema. Ahora, andate a tu instancia y para estar seguras de que estamos corriendo sobre esa, el nombre de tu instancia, Listo. ya. Ahora ahí ponle Ujú. new query. New query en el head, no, en el Ya, exacto. ya. Perfecto. Ahora ahí copia tu script. Mm, bueno, este es el primero. Ya, hago ¿Vale? correr. Ujú. Perfecto. Te voy a crear la base de datos limpiecita, ¿no ven? Básicamente, si tú te vas al tree de databases, debe Aquí estar la está. base de datos limpiecita, sin ninguna tabla ni nada, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora vamos a copiar el resto del script. Entonces, a este. Ahí, sobre el mismo, no. Bueno, sí, puedes hacer eso. ¿No? Ah, Aquí y acá. sí, exactamente. Ahora abrimos el query Y desde y, aquí. y desde ahí hasta abajo, ¿no? O control A y le borramos las primeras líneas. Ay, ya gracias. Sí, porque es larguito nomás el query. Sí, ahora Copiarlo. Copiarlo y en el editor vamos a borrarlo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por si acaso, lo que ha hecho Lorelei ha agarrado y se ha ido a su base de datos TSQL 2012, clic derecho, New Query. ¿Eso qué hace? Fuerza aquella arribita, si ustedes ven, donde usualmente dice Master, si te posiciona exactamente. Eso que ha hecho Lorelei asegura que ustedes van a correr el query sobre la base de datos de TSQL 2012. ¿Sí? Que también asegura que la base de datos se vaya, o sea, que el query que están ejecutando se vaya a correr sobre la base de datos específica. Ese en la parte del use
digo, en la parte del query que están corriendo o que van a correr, ahí dice use TSQL 2012, ¿sí? Ese use también asegura que esté independientemente en cualquier base de datos, ustedes se vayan a la base de datos primero y después ejecuten todo lo demás, ¿sí? O sea, ese go es primero andate a la base de datos y después ejecuta todo lo demás. De cualquiera de las dos maneras, ustedes estaban asegurando de que este script se iba a correr sobre la base de datos TSQL 2012, ¿sí? Si ustedes borraran ese use TSQL 2012, bla, 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 y ejecutarían, tendrían que cerciorarse manualmente de que están corriendo sobre la base de datos TSQL 2012, ya sea cambiándolo ahí donde está haciendo Hoover Lorelei o haciendo lo que ha hecho ella, clic derecho sobre la base de datos New Query, ¿sí? Pero ahorita ya estamos re seguros que vamos a correr sobre esa base de datos y execute. Ok, ¿qué dice? Incorrect. La sintaxis. Ya, puedes hacerle doble clic ahí. Ya. En esta. Entonces, eso es, por ejemplo, no sé si por cómo has abierto el script o por si has copiado, se ha bajado, ¿no ves? Si te das cuenta, todos los anteriores valores es como si los estuvieran bien y todos esos no. Ya, ahora sí, córrelo de nuevo, por favor. Ya, o sea, es que ahora, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Ha corrido, ha creado y se ha detenido en donde estaba insertando los valores, ¿ya? Y como ya tienes varias cosas creadas, ahorita te dicen, bueno, estás tratando de crear otra vuelta, lo mismo, ¿no ve? Entonces, podemos hacer otra cosa, podemos volver a empezar de cero o puedes crearte una nueva base de datos igual, ¿no? Entonces, borrar una vez más la TSQL 2012, por favor. Es que a veces, muchas veces, los scripts hay que revisarlos un cachito a detalle, ¿no? No te voy a poner close collection, exacto. Sí. Sí. Ya. Y como ya hemos visto cómo poner, ahí sobre ese tu mismo script, no necesitas hacer más nada, ahí arribita, antes del comentario exacto, ahí ponle create database TSQL 2012. Mayúsculas. Sí. Ya. Exacto. Ahora ponle a todo execute. Ahí ponle go, por favor. Go. Ya. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear la nueva base de datos, va a usarla la nueva base de datos y va a hacer correr todo lo que está por debajo. Ok, ponle Aquí execute. con punto y coma, ¿no? O con punto y coma. Sí, o sea, para darle formalidad no hace absolutamente nada, digamos, el punto y coma en cuanto a sintaxis se refiere. Así que no hay problema si no le pones. Ya, lo hago correr. No sale este error. Ya, ponle ok, por favor. Es que está agarrando, es que te has desconectado, lo has borrado y este query estaba ejecutándose sobre la base de datos que lo has borrado. Control A, Control C, abrite un nuevo query, por favor. Control A, Control C, New Query. Control B. Ya está. Ok, ahora sí, hazlo correr, te va a decir sobre qué instancia vas a hacerlo. Se ha salido de tu conexión, se ha desconectado un cachito, no sé por qué, pero se ha desconectado. Y ya está otra vez. Ajá, ya, ahora sí, corre. Ahora, directo, ¿no? Ajá. ¿Ya está? Sí, funcionó. Sí, ahora refrescalo y ya deberías tener tu base de datos con todas tus tablitas. Ya está. ¿Sí? Y si puedes expandirla, ahí están todas las tablitas y ya está. Aquí está. ¿Sí? Ok. Sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Hay alguna otra duda sobre este primer ejercicio que tenían básicamente, que era crear una base de datos, crear una tablita, insertar valores, hacer correr este script que es una base de datos grande, que dentro de ese mismo script van a encontrar todo lo que han hecho anteriormente, que era crear una base de datos, crear tablas, insertar datos a las tablas? ¿Hay alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna duda que hayan tenido? Seila, Dime.
Yo no pude saber dónde está y no lo pillo en Google Drive. No sé si mandó una dirección o algo. Sí, No sí. pude ver casi. Sí, los scripts. Los scripts no, no, o sea, Sí, yo ahorita. tuve el mismo problema con los scripts, no los encontraba. Hice lo que pude de acuerdo a las especificaciones, pero creo que perdí el link de los scripts y no pude entrar a ver la grabación de la clase porque no tengo acceso al YouTube. Pero están en el Drive también. Ah, bueno, en realidad no No tienes lo acceso al encontré Drive. en el Drive. Ya. Ok. De todas Que maneras, no está en lo todo, quería. está también en, a ver, se los voy a poner aquí ya. Está también aquí, chicos. Está en el que se ¿Podrías llama. mostrar tu pantalla, por favor, e indicarnos dónde Ay, están los perdón, scripts? perdón, perdón. Sí, por favor. Che, Por favor. claro. Chun, 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 chun. Ok, ok. ¿No? En el trabajo de la clase, en el módulo 2 en la tarea. Ay, perdón. Administración de bases de datos, ver tarea. Instrucciones. ¿Dónde lo he puesto? Novedades prácticamente. Ayer me dijeron dónde estaba el link. Se los puse acá. De todas maneras. Material. En realidad se los voy a poner así. Ya. Ahí está. ¿Sí? Que básicamente les debería redireccionar. Entonces, chicos, ¿no han estado viendo nada del material que he estado dejando? Es lo que me pregunto yo. Si no tenían el link. ¿No? ¿Y por qué Disculpe, no han Solo entrado? veía las descripciones de disculpe, las no sé si soy tareas. yo. Está mostrando algo, no llego a ver nada. Sí, estoy mostrando. Todos los demás pueden ver. Sí. ¿Sí? A ver, ya, me vuelvo a conectar. Ya. Aquí están las grabaciones. O sea, el link que les he pasado es el link que tiene el foldercito de acá, ¿no? UDMS Databases. Aquí están las... o sea, el folder de las bases de datos. Aquí están las grabaciones de los cursos hasta el día de ayer. Los instaladores que les he posteado los mismos en la clase. Y aquí está todo el material. Módulo 1, su demo, su PPT y su práctica. Módulo 2, los demos, el PPT y la práctica y los scripts. ¿Sí? Son todos los scripts. Y bueno, el módulo 3 es lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Ok, lo voy a ver ahora mismo. Ok, chicos, me avisan nomás cualquier cosita, por favor. Si no tenían el link o no tenían acceso, era que me avisen. Podíamos resolverlo mucho más antes. De todas maneras, como les digo, lo posteé en el coso y también lo mandé por el grupo de WhatsApp, si no estoy mal. Porque Taylor, me acuerdo una algo. pregunta. Dime. Es el penúltimo, de la última screen. Me sale en realidad dice que no existe el procedimiento test 01. Y no sé si Sí, podemos verlo perfecto. eso. Sí. Justamente antes de que me muestres, prefiero mostrarlo yo porque debe ser en realidad el error que les ha debido salir a todos. Estás hablando de este, ¿verdad? Correcto. De este de acá. Ok. Esto me olvidé borrar, chicos. Sorry. No era mi intención. Preocuparlos con este ejercicio. Esto no les sale porque está buscando que tengan un job que se llame T01. ¿Sí? Y no tienen un job que se llama T01 porque no hemos visto jobs.
Y justamente eso quería mostrarles ahora. El día de ayer, bueno, en realidad no es parte del temario, pero como lo he puesto en ese ejercicio, es bueno que sepan también cómo se saca un job, ¿ya? Hemos visto lo que es el agente. Habíamos dicho que el agente es aquel componente del SQL que me ayuda a correr trabajos predefinidos, ¿no? ¿Para qué me ayuda? O sea, ¿qué es un trabajo? Es aquel que me va a ayudar a simplificar un poquito, a automatizar, es la palabra exacta, automatizar cualquier trabajo repetitivo que yo tenga o cualquier trabajo que sea tedioso hacerlo manualmente. Por ejemplo, si yo soy una empresa que necesita crear usuarios todos los días, porque siempre tengo un nuevo usuario que crea, ¿no? Entonces siempre voy a estar creando guest users todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues hacerlo manualmente todos los días. Imagínense que tengo que crear 10 usuarios por día, son 50 usuarios por semana, si cuento solo de lunes a viernes, y por mes pues van a ser muchísimos más, ¿no? Entonces, ese trabajo, si bien es simple, es bien tedioso. Entonces, para hacer este tipo de trabajos, pues nosotros utilizamos lo que son jobs. ¿Ya? Los jobs me van a permitir hacer justamente este trabajo manual automáticamente, ¿no? Automatizadamente. ¿Cómo creo un job? Me voy a lo que es el agente, voy a hacer new job y vamos a llamarlo como el que estaba en su ejercicio para que ustedes puedan hacer correr ya esto, ¿ya? Test 01. Vamos a llamarle exactamente así ustedes pueden hacer correr. Yo control C, control V, básicamente para no equivocarme en el nombre, pero es bien simplecito. Y yo hago clic derecho en New Job, ¿no? En el New Job yo voy a tener esto. El primero es el nombre del job, que puede ser lo que ustedes quieran. Por ejemplo, T01, que no tiene mucha relevancia. Yo generalmente lo pongo algo significativo. Create users, create databases, backup database, que hacer backup de una base de datos es algo súper normal en cualquier caso de uso y es algo que pueden hacerlo todos los días, cada semana, no sé, ¿no? Entonces es un trabajo repetitivo, ¿no? Entonces da perfecto para que ustedes puedan ponerse su job y automatizarlo. Una vez que tengan el nombre, me voy a pasar a los steps. Los steps van a definir qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, puedo sacar primero crearme una base de datos, después llenarle datos, después sacar un backup y una vez que saque el backup voy a hacer un restore, ¿no? Todo eso puedo hacerlo mediante pasitos, ¿no? Los pasos van a definir qué es lo que yo quiero hacer en cada cosa y obviamente tengo que ponerle un nombre significativo. Create database, ¿sí? Ese va a ser mi primer nombre y puedo escoger yo qué tipo de comando le voy a pasar para que haga esto. Puede ser desde un comando PowerShell, un comando de CMD, puede ser un script, puede ser una transacción de SQL, puede ser todos los que ustedes tienen listados acá, ¿sí? En este caso voy a utilizar un transaction script, ¿sí? Para poder hacer lo que es la creación de la base de datos. Entonces, ¿qué voy a meter aquí? Aquí necesito meter el comando, que prácticamente es lo que había hecho Lorelei hace rato, ¿no ven? Create database test-01. Vamos a 01, ¿sí? Entonces voy a crear como primer paso mi base de datos, create database test-01. Ok. Una vez que ya tengo, voy a llenar tantos pasos yo quiera para este job. Después, puedo o no ponerle un schedule. El schedule es cuando yo quiero que se ejecute. Quiero que se ejecute todos los días a las 7 de la noche, o quiero que se ejecute todos los viernes, o quiero que se ejecute todos los meses. Aquí ustedes le dan la recurrencia o la frecuencia con la que ustedes quieren que se ejecute su job, cuándo quieren que se ejecute, cuándo, si va a empezar el job y va a tener un punto de final, es decir, cuando ustedes quieren que se termine, que ya no quieren que el job se ejecute para nada. Si ustedes les dan esto, cada que ustedes le digan que se ejecute, pues se va a correr el job, ¿no? Si no le dan, pues igual puede correr manualmente.
y les explico cómo va a correr manualmente. Una vez que tengan esto, también pueden agregar alertas y notificaciones. Alertas en el caso de que el job se ha lanzado, ¿no? Su job XXX se ha lanzado y que te notifique que se ha lanzado, ¿no? Entonces puedes notificar que se ha lanzado ese job, ¿no? Y puedes agarrar notificaciones para que se manden mails cada vez que el job se ejecute, cada vez que el job falle, cada vez que algo suceda, una acción. Puedes mandar un mail cuando el job complete, el job se lance success, el job falle, ¿sí? Entonces pueden hacer eso. Los targets, bueno, esto es para ver si es que se van a poner en servers específicos que no sean el que ustedes están localizados, ¿no? Pero eso ya va más allá. Entonces, una vez que tengan eso, ya tienen su job creado, pues lo crearon y les va a aparecer en su lista de jobs, ¿no? Yo tengo un montón aquí. Pero entonces, como ustedes han visto, yo no he creado un que se llama un schedule para este job. Entonces lo que yo tengo que hacer es lanzarlo manualmente. Y clic derecho sobre el job, Start Job at Step, ¿no? Entonces acá te va a lanzar el job paso por paso y lo va a ejecutar. Una vez que termine el job te va a decir success. Si es que tuviera algún fallo, aquí les dice fail y les sale un mensaje donde les dice la razón del fallo, ¿ya? Entonces va a ir paso por paso dependiendo cuántos pasos tiene su job y los va a ejecutar. Una vez que tengan ustedes eso, pues van a poder ir y van a poder verificar que realmente se ha creado su base de datos. Entonces eso es lo que hace un job, chicos, ¿no? Sé que no era parte de lo que es el módulo como tal que estamos viendo, pero pues como les puse ese ejercicio ahí para que... Ay, perdón, tengo a alguien que se está esperando unirse. Ok, como les puse el ejercicio ahí que decía justamente ejecutar esto de acá, ¿no ven? Ejecutar esto para poder, que es más o menos llama a un store procedure, que les muestra la paquetería de datos que está ejecutado en el job como tal, ¿no? Entonces, si ustedes se crean su jobcito con ese nombre, ustedes van a ver ay, perdón, no me estoy compartiendo. Ustedes ya tienen un job con ese nombre, ¿no? Entonces les va a dar información administrativa de lo que ha sido ese job. Por ejemplo, les dice cuál es el job, cuál es el ID del job que se ha creado, si hay alguna descripción, o sea, todas las características de su job, en primer lugar. Después les dice todas las características de los espacios, de los steps que tiene, ¿no? Después les dice si tiene algún schedule o no, y si está target hacia alguna máquina, le han puesto target o está corriendo por defecto sobre la máquina que le han configurado, y cuál ha sido el resultado de la primera vez o las veces que se ha lanzado el job, ¿no? La primera vez que se han lanzado sobre este server y ha tenido el job success, ¿no? Si fallara, les dijera, por ejemplo, vamos a hacerlo fallar, ya existe su base de datos, ¿no ven? Entonces en este caso su job debería fallar, porque si yo lo hago correr me debería decir que la base de datos ya existe y no debería correr, ¿ves? Y aquí me dice, puedes ver el historial, y si ustedes se ven, van aquí, View History, ustedes van a ver el historial de lo que es su job, y aquí ustedes pueden ir viendo cuál es el historial, ¿no? La primera vez ha pasado, la segunda vez ha fallado, ¿ya? Y si ustedes ejecutan esto, va a seguir mostrando toda la información administrativa que tiene el job, ¿sí? La última vez que ha pasado, el job ha fallado, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Queda respondida tu duda sobre lo del job? Y para todos los que tenían la duda del job. Sí. Súper. ¿Nos podrías explicar también un poquito sobre los comandos de ese mismo Scrum? ¿Sobre, perdón? Los comandos del Scrum, los que están más arriba, para que Claro. se utilizan o no.
Perfecto, estos son administrativos, ¿no ves? Estos se lanzan sobre a nivel de las bases de datos de sistemas, ¿no? Entonces, obviamente deben estar guardando información de sistema. Vamos a ir viendo. El primero, ¿no? Todos estos se corren sobre la base de datos master. En realidad, perdón. Sobre la base de datos master. Perdón, la segunda vez que ha corrido ha fallado porque ya estaba creada la base de datos, ¿no? Exacto, sí. La segunda falla porque ya estaba creada la base de datos, sí. Gracias, solo eso quería aclarar. No, de nada, no te preocupes. La primera te muestra, el query les muestra, por si acaso, para los que no saben poner comentarios, guión para comentar una línea, barrita, asterisco, barrita para comentar un párrafo de comentarios, ¿no ven? Todo lo que escriban dentro de eso va a ser un comentario. Se los voy a poner aquí para que vayan poniendo. Esto me va a dar una lista de las bases de datos que tengo en mi instancia almacenadas. ¿Sí? Si yo puedo ver acá, me va a dar justamente eso, ¿no? Entonces, en realidad. Ok, los data files. Si yo corro esto, me va a decir, ok, tú tienes data files creados sobre esa base de datos que estás corriendo. Si yo le pongo, por ejemplo, esta, ¿no? Y corro, me debería decir lo mismo, ¿no ven? Te está dando, o sea, te da el resultado de los data files que tienes almacenados por la base de datos que le estás diciendo que corra. Ojo que he hecho esto, ¿no? He seleccionado, le he dado la base de datos sobre la que quiero que corra y execute. Entonces te va a dar la lista de los data files que contiene la base de datos sobre la cual estás corriendo el query. ¿Sí? La siguiente, ¿no? Te va a decir que ID es la base de datos sobre la que estás corriendo. Te va a dar la información de cuánto espacio está almacenando esta base de datos con respecto a todo lo que tienes localizado, ¿no? Entonces te da cuántos page count son, cuántas líneas de páginas está ocupando tu espacio, ¿no? Y los demás son información exactamente, no sé de todos sus significados de los que se llama de las columnas, pero es muy fácil averiguarlo, ¿no ve? O sea, en las páginas oficiales, y una vez más, chicos, no es necesario que sepan de memoria todo, pero sí qué cosas les podría dar utilidad para que saquen lo que necesiten, ¿no ve? Por ejemplo, esto básicamente les da el espacio alocado que tiene su base de datos de información y cuánto tienen disponible. El total menos el extensivo, que es básicamente lo que no están lo que están que se llama no ocupando, y el unallocated, lo que nunca está localizado sobre su base de datos, ¿no? Y si tienen reservado algo más, y las páginas de extensión, básicamente información administrativa sobre espacio allocated puesto utilizado de la base de datos, ¿no? Database principal. Ok, acá me dice o me lista básicamente los usuarios que tiene esta base, o en realidad los roles que tienen esta base de datos como principales, ¿no? ¿Qué roles tienes ahorita asignados, digamos, sobre la base de datos? Les dan todos los roles y aquí va diciendo, ¿no? Si es que tienen asignados, cuándo ha sido creado, si es que está, si es que tiene ownership o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto habla más que todo sobre los database roles. Información.
Los servers es básicamente donde ustedes tienen instalado el cliente de SQL, ¿no? Si ustedes tuvieran linked servers, es decir que su máquina está linkeada para que se conecte con otra, que no necesariamente están en un mismo dominio, pues necesitan tener linked servers, y los linked servers se configura. Entonces aquí se mostrarían cuántos servers tienen linkeados, ¿ya? Nombre de el / los servers se encuentra el SQL instalado / linkeado, ¿sí? Ahora tenemos Store Procedures. Los Store Procedures son objetos que se almacenan a nivel de base de datos y son, a diferencia de las tablas, estos objetos son encapsulados. ¿Qué significa encapsulados? Dentro de este query, dentro de este Store Procedures, que ustedes encuentran los Store Procedures en server, perdón, no es en server object, por ejemplo, System Databases, en master, en este caso Programmability, Store Procedures, ¿no? Todas las bases de datos pueden tener estos Store Procedures, System Store Procedures, y aquí van a encontrar los Store Procedures de la base de datos master, en este caso SP Database. SP Database debe estar por aquí, aquí está, Databases, ¿sí? Es el que estamos haciendo correr. Se los llama, a diferencia de los queries, con la extensión exec. Vamos a verlo esto un poquito más a detalle al final de la clase, que es lo último con lo que termino. Y son encapsulados, ¿no? Y aquí pueden o no tener parámetros para poderse ejecutar, y en vez de select se utiliza exec. Estos simplemente se los llama así, o sea, con su nombrecito, pero dentro de esto hay una lógica que está corriendo, un query más grande, puede ser grande, puede ser pequeño, pero la idea es que esté encapsulado, ¿no ve? Porque ustedes cuando lo corren no ven esto que está por debajo, no ven esto, y eso hace que se convierta en un objeto seguro, ¿no? Porque no puedes pincharlo fácilmente. Entonces cuando yo hago correr esto, hace correr, en realidad lo busca y llama a todo el query que está aquí, ¿sí? A todo el query que está aquí, y lo que hace es sacar, por ejemplo, está sacando el mfile, el ID, y está sacando básicamente el tamaño, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y analizan un poquito eso, están sacando el tamaño de la base de datos, ¿no? Y básicamente les dice de todas las bases de datos, de los que se tienen almacenados en la instancia, ¿no? Entonces ha sacado su size en ¿qué? En K, ¿no ve? En bytes, en kbytes, ¿no? De todas las bases de datos que tienen almacenadas, ¿sí? Acá es lo mismo, pero saca para lo que son los linked servers, si es que tienes algún server linkeado. En este caso, como les he dicho, no tengo ningún server linkeado, pero solo está el mismo server como tal. Seguidamente aquí está una funcioncita. Las funciones son parecidas a los Store Procedures. Los Store Procedures son más dinámicos y reciben parámetros y pueden ser customizables. En cambio, las funciones sí están preprogramadas. Muchas de esas están preprogramadas en SQL. Hay funciones como estas donde te sacan el estatus, ¿no ves? Si es que de las bases de datos, ¿no? Entonces te saca el nombre y te saca el recovery status de lo que tienes. En este caso todas las bases de datos están online. Vamos a hacer la prueba de poner una offline. Esta, por ejemplo, podemos ponerla offline, task offline, y vamos a poner la base de datos offline y vamos a hacer correr el mismo query. Te va a salir acá el tipo de recovery model que tiene, ¿no? Por eso le dice recovery, y el estatus de la base de datos. Entonces el recovery model que tiene, aquí te sale toditos, y el estatus de la base de datos, si todas están online, offline, emergency. Hay varios estatus que puede tomar una base de datos acorde a lo que le está pasando, ¿no? Y eso te saca tu query.
Create database, ya hemos visto, crea una base de datos. Y estos más que todo son relacionados a los jobs. Si los voy a correr me van a sacar sobre... En mi caso tengo un montón de jobs, ¿no? En su caso debe salir tal vez unas cuantas filitas nomás, no debe salir mucho. En mi caso tengo un montón de jobs que están corriendo por mi server. En su caso tal vez, bueno, si se han creado ahorita el que tienen, este de acá del test-01, pues les va a salir la información sobre eso, ¿no? Les sale distinta información acá, en esta parte de acá. Uno es sobre cuántos jobs tenemos creados, cuáles son los steps de cada job que tengo creado, si tengo schedules, si están linkeados a servers, cuál es su historia, cuál es la actividad que ha venido habiendo sobre este job, y eso sumarizado. Básicamente este MC de job este story help es un store procedure que almacena absolutamente todo eso, si se han dado cuenta, ¿no? En vez de ser uno por uno, agarra y lo almacena en este store procedure y lo ejecutas y ya tienes la información y le dices de qué job quieres, ¿no? Entonces básicamente todo lo de aquí arriba, incluida esta, lo almacenan en este store procedure y lo ejecuta. Entonces puedes llamarlo como tabla, una por una, o puedes llamarlo como store procedure y ejecutarlo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. No, gracias por la aclaración. No, no hay ningún problema. Ok, chicos, entonces, si no hay más preguntas sobre el ejercicio 1, vámonos al ejercicio 2. ¿Ya? A la tercera intentada, ¿les parece? Los 3 primeros que salen exponen. ¿Ya? Vamos 1. Vamos 2. Ahí vamos 3. Ok. Andrea, Darwin y Juan. Ok, empezamos, Andrea, contigo. Entonces, si puedes mostrarnos lo que has trabajado sobre el ejercicio 2, cómo has enfocado el ejercicio y qué has considerado para hacer tus tablas. Andrea está todavía, ¿no ve? Ah, no, se escapó. Ya, Darwin. Darwin, si estás. Ok, en un momento comparto. Dale. ¿Se ve la pantalla compartida? ¿Sí? Bueno, como decía el ejercicio, había que crear 3 tablas para este caso de uso, en lo que puedo identificar 2 actores principales, el cliente y las sucursales. Estas sucursales representan a la Telefónica. Pueden ver en distintos lugares como en Entel, Botigo o Viva. Nos decía que un cliente o un usuario podía tener un teléfono móvil o un teléfono, una línea, un teléfono móvil, con lo que se podía inferir de que la Telefónica ofrecía esos servicios, es decir, el servicio a Telefónica fija y Telefónica móvil. Por lo tanto, la relación entre estos 2 actores, entre ¿cómo está? Buenas noches. Una usuarios preguntita. Quería preguntarle qué hora es sucursales, mañana el médico de la Ale. relación de unos Para ver a qué hora les podríamos citar. No sé si escuchó. Bueno, Ale me dijo que era a las 9, pero he logrado crear para ver si podríamos organizarnos y tal vez adaptarnos para poder ver la película. Y si no, en todo caso no habría ningún problema los de que Ale no atributos se entre conecte. estas eran Si me puede confirmar el y número, por familia, gracias. que se refiere al número de la línea,
El tipo se refiere si es móvil o si es fijo. Y el plan se refiere si es prepago o si es postpago. Con esas 3 tablas he podido describir los requerimientos que me decía el caso de uso. No sé si algo se podría complementar o falta algo más. No, está muy bien. No sé si alguno de tus compañeros tiene alguna observación o algo que contemplar o comentar. Bueno, vamos a tener que un poquito. ¿Ninguno, chicos? ¿Todo claro? ¿Todos de acuerdo? ¿Toditos han hecho igualito que Darwin? Muchas gracias, Darwin. Ok, vamos a pasar con Juan, por favor. Juan Choque. Sí, ahora voy a compartir mi pantalla. Si es que Darwin empieza a compartir. No sé si pueden ver la pantalla. Sí. Ya. Pues básicamente lo que dijo Darwin no es lo mismo, solo que bueno, algunos atributos que he visto que tal vez son que ha puesto, tal vez a mí me faltan algunos atributos, pero como eran solo 3 tablas, entonces pues encontré las 3 entidades, ¿no? Como decía, va a haber usuarios o clientes quienes van a tener uno o varios teléfonos, que está aquí, donde tiene el número, el tipo de teléfono, el tipo de pago. Tal vez se podría hacer en otra tabla ese tipo, pero bueno, como eran 3, meterlo ahí como atributos. Y las ciudades, ¿no? Aquí las ciudades igual podría haber otra tabla con países y demás, pero como era la limitación de 3, así que con 3 nomás se puede adoptar. Ya. Sí, o sea, en realidad les había mencionado al menos 3 tablas, ¿no ve? O sea, al menos 3 tablas, pero podían hacer las tablas que querían, como veían correspondientes, pero está bien. Sí, creo que decía 3 tablas. ¿Sí? No me acuerdo tampoco. Sí, decía 3 tablas. Ah, ya. Bueno, entonces sí. Sí, Sí, le he puesto 3 tablas, está bien. Está perfecto. Ya, súper. ¿Hay algo, digamos, que alguien que haya hecho distinto a sus compañeros, que haya tenido un distinto enfoque o que haya creado algún atributo que ustedes creen que aquí faltaría? ¿O todos relativamente han ido por el mismo path? Por el mismo lado, solamente que no, hay que lo leí mal yo, porque lo hice al menos a 3 tablas y lo hice con 4 nada más. No tengo diferencia. Como dicen, si era con 3, estaría mal lo que hice. Ya, pero podemos verlo, tal vez, para ver. O sea, en realidad no va a impactar Estaba porque creo que quería haciéndolo poner al menos 3 tablas. directamente lo estaba haciendo en la base de datos. Ah, ya, también podemos verla directamente en la base de datos, no hay problema. Ya, Herbert, Juan y Darwin son los que están participando ahorita.
Ok. ¿Lo ven en la pantalla? Sí. Ya, lo que pasa es que también hace tiempo que no había SQL Server. Ujú. Quería hacer a través de los diagramas que tiene. Ya. Ahí está el usuario. Ya que se va a fijar un tipo de teléfono, ahí sería el tipo. Y después la dirección, que sería de uno a mucho, de unos a muchos. Y esta sería mi tabla intermedia, usuario dirección. Serían esos campos, sería algo básico nomás puse. Ya, entre usuario y dirección va a ser de muchos a muchos. Sí, de muchos a muchos. Ya, por eso te genera la base, la tabla intermedia esa de usuario y dirección, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Dejo de compartir? Eso sería todo nomás. ¿O alguna sugerencia de ahí? En tipo, ¿tú vas a almacenar el teléfono? El teléfono va a estar ahí en el usuario, el número y el tipo de pago fijo sería en tipo. Creo que sería mejor que renombre mis tablas, ¿no? Algo más específico. Sí, tal vez, ¿no? Tipo teléfono, algo así. Algo más. ¿Puedo aportar algo ahí? ¿Puedo comentar sobre eso? Claro. En el caso de que dice que va a haber, se va a registrar el teléfono en la tabla usuarios, pero un usuario puede tener varios teléfonos, ¿no? Entonces, eso implicaría que yo voy a tener que registrar 2 veces el mismo usuario, digamos. Creo que por ese lado tendría que analizar. Sí, tienes razón. Cierto. Sí, tienes totalmente razón. Todavía no sé, o sea, sí, o sea, creo que realmente todos los atributos deberían estar en tipo o como le vayas a llamar la tabla, ¿no ve? O teléfono. Allá creo que sería poner en ese usuario de dirección el número, ¿no? No. Porque puede ser que algunas veces se registre el número en otra dirección también, ¿cierto? No es siempre, digamos, ahí, digamos, número de oficina, número domiciliario, número de trabajo y otras cosas, ¿cierto? O sea, sí puede tener otra relación con ese, ¿no ve? Sí. Bueno, yo he entendido que el usuario va a las oficinas o a una sucursal para solicitar un registro de línea. Esa línea puede ser fijo o móvil. En ese momento es donde se crea la línea, digamos. No sé si ese es correcto o sí, o sea, es como ustedes, ¿no ve? Ustedes, digamos, hoy día, bueno, tal vez vamos a hacer el ejercicio de hace 10 años, todavía el teléfono fijo estaba bastante utilizado, ¿no? Entonces ustedes tenían generalmente una línea asociada a su casa, por lo general, ¿no? Y digamos, estaban estudiantes, no trabajaban todavía, entonces eran usuario, vamos a hacer de cuenta que ustedes eran el owner, el dueño de la línea, tenían su usuario, o sea, ustedes, su dirección, su casa y su línea telefónica asociada, en este caso de manera fija, a su dirección, ¿no? A su dirección y usted, ¿no? Entonces son los 3 tipos. Pasan los años y deciden comprarse un celular. Van a la empresa, habilitan su línea, la asocian a su dirección, pero es otro tipo de teléfono, ¿no ve? Eso es lo que tiene que cubrir, ese caso de uso tiene que cubrir su diagrama, ¿no? Entonces, ¿cuándo te ibas a dar cuenta que realmente existía algún problema en la manera en la que has visualizado? Cuando ibas a empezar a meter datos, como dijo Juan, ¿no ve? Entonces ibas a tratar de meter datos y vas a hacer el caso de uso que yo he hecho yo, el básico, y vas a decir, pucha, tengo que repetir otra vuelta esto, y tengo que meter otro número, y aquí otro ID, o no sé. Tal vez funcionaría si es que asocias bien las tablas, tal vez estaría redundando mucho, pero habría que ver. ¿Ya? Sí, pero básicamente, como dices, Darwin, es
Es el caso de uso, ¿no? El básico, el principal. Ya, muchas gracias. De nada, Herbert. Gracias. ¿Alguien más? Ever, sorry, lo siento. Ever. ¿Alguien más que quiera compartir? Lo puedo mostrar el mío, creo que era igual que de todos. De todas maneras, rapidito lo puedo poner en la pantalla. Claro. Solo queda un minuto para ver cómo compartir pantalla. Dale, Enrique. Mientras Enrique comparte, ¿hay algún problema en sacar sus backups sin hacer sus restores? ¿Todo bien? ¿Ninguno ha tenido ningún problema? ¿Han podido jugarse con los distintos tipos de backups que había? Ok, perfecto, Enrique. Puedes explicarnos. Ya, simplemente para el usuario he puesto como campo propio el nombre, pero teléfono fijo y celular pertenece a teléfono. Propio de teléfono es número, pero el tipo de pago pertenece a tipo de pago, que te dice si puedes hacer un tipo de pago, si va a ser prepago o postpago. Es simplemente 3 campos, que el usuario tiene algo propio, pero se va a teléfono, si teléfono se va a pago. Eso sería todo. Creo que es como todo lo hicieron, más o menos. Ese tu teléfono fijo y teléfono celular. Sí va a ser un foreign key que está migrando desde teléfono, necesariamente ambos. Yo creo que sí, ambos. ¿Qué pasa si uno no existe? Che, perdí lo que compartía, pero solo tiene uno de los dos. O sea, si uno ¿Se sigue no viendo mi existe, pantalla? no, o sea, se ha cortado. Ay, qué bacana, un segundo. No te preocupes. Pero en ese caso, digamos, en el que decías, digamos, aquí muestro como un foreign key tu teléfono ID, ese es el que está yéndose con un foreign key. No entiendo muy bien esa parte, porque ahí dice teléfono fijo, pero no veo un atributo que diga teléfono fijo en algún lado. El atributo teléfono fijo lo he dejado en usuario. Ya. Entonces, o sea, me refiero, entonces, ya. Eso es un foreign key que va hacia dónde? Hacia teléfonos. Sí. Ya. Y estamos diciendo que ese dato va a ser nulo si es que no se tiene. Bueno, en realidad he cometido el error. Creo que he dejado los campos de nulo todos ticados, pero de hecho tendría que haber al menos un teléfono fijo o un teléfono celular, al menos uno de los dos. Porque si no, no tendría sentido la creación del usuario si es para una empresa telefónica. De acuerdo. Entonces, haz de cuenta, digamos, que Comteco ahora se vuelve en una empresa que no solo administra teléfonos fijos, sino también teléfonos celulares, que como que creo que estaba en ese pad también de hacerlo, ¿no? Entonces, va a poder hacer eso, ¿no? Mi concern está aquí, que estás agarrando, pareciera, atributos de teléfono en una tabla donde necesitas meter más atributos de usuario. Aquí, de acuerdo, si tal vez el ID del teléfono sea una llave foránea para usuarios, que con el ID de teléfono tú te vas a ir a asociar a qué teléfono quieres, ¿no? Ya sea fijo, celular, cualquiera. Correcto. ¿No ven? Ese es el único, digamos, cambio que propondría ahí. El tipo de... Sí, ¿No se puede hacer algo ahí? Claro.
Dale, Juan. Bueno, es algo similar al anterior, ¿no? Aquí, por lo que veo, por lo que dice Enrique, es que el usuario podría tener al menos un teléfono fijo y un celular o uno de los dos, pero no más que eso. O sea, no podría tener dos teléfonos fijos o más, y lo mismo con celular, ¿no ves? Exacto. O sea, sí podrías, pero redundarías demasiado en tu tabla, ¿no ves? Y en vez de tener solo un ID que vaya a hacer lo que debería hacer la tabla teléfonos, vas a llenar tu tabla usuarios con datos que podrías directamente redireccionarlos a teléfonos, ¿no ve? Y lo mismo, ¿no ve? Date un caso, tú ahora ya no tienes un teléfono solo de tu domicilio, sino has sacado tu línea gemela, que también va a estar a tu nombre, ¿no ve? Y la vas a poner en otra casa, ya sea en tu trabajo, en cualquier otro lado, ¿no? Entonces vas a sobrecargar tu tabla usuarios con datos que no deberían estar ahí teniendo una tabla teléfonos. ¿Se entiende? Sí, sí, ciertamente sería mejor hacerlo de otra manera. Sobrecargar otra tabla. Bueno, no sobrecargar ninguna tabla, Exacto. pero... Ajá. Cargar en ese otro lado los datos que corresponden, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, gracias. Sí, gracias chicos, perfecto. Ok, ¿alguna pregunta más sobre su tarea para empezar sobre lo que es el módulo 3? Hemos estado, creo, una hora sobre, tenía que ser 15 minutos, pero hemos estado una hora sobre esto. Yo una consultita nomás. Si bien el ejemplo estaba acá, no sé si era parte o más adelante lo vemos o no, el tema, digamos, de los campos de auditoría, digamos, que es importante. Si bien no había empresa y usuario que estaban, había una tabla intermedia que era, bueno, algunos la definían tarifas, otros le han puesto otro nombre. Esa, digamos, debería ir tal vez, al ser una tabla importante, con algunos campos de auditoría, o qué se aconseja, digamos, en este caso de tablas ya transaccionales, crearse una tabla histórica o sobre la misma tabla hacer esos campos que en algún momento, al ser una transacción de monto y plata, debería contener, ¿no? Los usuarios, creación, modificación, fecha. Sí, vas a disculpar, mira, tu nombre está con Virtual Match, no sé cuál eres, Marco, ya, perfecto, súper, perfecto, Marco, perfecto, Marco, ok, te respondo. Ciertamente, como dices, cuando tú tienes tablas que son importantes en cuanto a transacciones o son redundantes en cuanto a acceso de datos, esto nos pasa con... generalmente con tablas que involucran pagos, ¿no? Que son las que más, o mercadería o almacenes, que son tablas que son bastante recurrentes en información, es decir, van a llegar varias consultas, no, tal vez no necesariamente directas, tal vez puedan ser indirectas, que van a consultar mis datos. Estos datos no necesariamente van a estar armados como que, ok, me costó 100 y el 100 ahí, ¿no ve? Como datito, sino muchas veces van a necesitar hacerse operaciones sobre consultas para poder acceder a esta información. Sí se recomienda que en caso de que las operaciones influyan, digamos, un manejo donde, por ejemplo, metas tarjetas de crédito, metas transacciones donde tienes que hacer rollback a justamente a las transacciones que vayas haciendo en caso de ser necesario. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una compra al internet y cancelan su pedido y tienen que hacer refund, ¿no ven? O sea, tienen que devolver el dinero a la persona. Ese tipo de transacciones son aconsejadas, en realidad ese tipo de tablas son aconsejadas que tengan tablas asociadas temporales. ¿Por qué? Porque vas a ir a hacer operaciones temporales que vas a guardar justamente a través de la transacción de la aplicación y después de eso las vas a remover. ¿Por qué? Porque el historial va a quedar grabado en el historial de la base de datos como tal, no de la tabla, ¿no? Porque si tú dejas ese historial en la tabla, va a ser fatal para quienes podrían ser atacantes de tu base de datos, ¿sí? Entonces sí se recomienda tener transacciones temporales en tablas temporales.
Y pregunta un poco Héctor del Millón, en ese contexto, la clásica antes era crear tablas históricas, ¿no? Y ahora hay una tendencia a crear en las mismas tablas esos campos de auditoría. Si bien en un histórico implicaría al momento de hacer una consulta, ya viendo un poquito en el tema de la base, un posible retardo, ¿no? Y al hacer una tabla, en la tabla los campos de auditoría implicarían un join menos, diríamos, pero la carga de los datos, al hacer tal vez una eliminación lógica, ¿cuál sería, digamos, en estos escenarios lo más factible? En esta tablita particular, digamos, ¿qué es transacción y es monto? ¿Un histórico o una en la misma tabla con los campos de auditoría? Considerando que va a haber personas con muchos teléfonos, como estaban hablando acá los compañeros, y si hablamos como una empresa telefónica, esto puede crecer muchísimo, ¿no? Entonces, costo-beneficio, tal vez en este ejemplo que parece tan simple, pero que es clave tal vez en una correcta definición de una base de datos, ¿no? Exacto, tienes mucha razón. A ver, si yo voy a plantear, digamos, la empresa, y si yo sé que mi crecimiento va de pequeño a mediano, tal vez podría meterlo una información histórica, ¿verdad? Si no, lo podría plantear directamente, guardarlo en transacciones temporales y haciendo el buen uso de los índices para poder evitar justamente el retardo de información. Porque cuando yo creo cursores, y tal vez chicos, sorry, que tal vez esté hablando de temas que no todos conozcan, la creación de cursores hace, bueno, o sea, me redirecciona donde tengo que ir para llegar en una manera más fácil, pero el procesamiento que causa que tiene que hacer el procesador para leer esta información es bastante costoso. Ya por eso existe otra manera de hacerlo, que es a través de los index, ¿no? Entonces los index llegan también de una manera mucho más efectiva, pero tengo que saber cómo ponerlos, ¿no? No es cualquier tabla, cualquier index, y que tengo que saber qué tipo de index poner a las tablas, ¿no? Entonces en ese caso, si yo tuviera un crecimiento mediano alto, agarraría el tema de hacerlo a través de transacciones, ¿sí? Y no a través de históricos. Porque a la larga, como tú dices, se va a llenar, ¿no? Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, y de repente ya no vas a tener espacio para almacenar esa información. ¿Y dónde vas a meter ese histórico después? Y después va a ser mucho más costoso tener que reinvertir todo lo que has venido haciendo, y nada, pues o sea, va a colapsar un tiempo, un rato tu estructura. Ok, ¿sí? Gracias. No, de nada, Marco. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Yo podría mostrarles lo que he hecho, algo igual bien rapidito. Claro, claro. Cristian, ¿verdad? ¿O quién me está hablando? ¿Sí, no? Sí, correcto. Ya, es que te escucho súper lejano, Cristian, dale. No, ¿qué micrófono está? Es un poco diferente a lo que mostraron los compañeros. Yo acostumbro a usar una tabla que es clasificador, ¿no? Entonces, ¿en qué me sirve? Esto con el tiempo va cambiando, ¿no? El clasificador puedo tener como dato lo que sea teléfono o celular. Puede ser aquí prepago o pospago, ¿no? En esta tabla clasificador. Y la tabla intermedia que relaciona a la empresa con el usuario, básicamente tienes aquí la unión de las dos, número de teléfono que estaría en función al tipo de dato. Si aquí y de tipo teléfono, que es un clasificador, yo le pondría el ID 1, digamos. Si el ID 1 en mi tabla es teléfono, entonces el número va a asociar al teléfono. Si aquí yo le pongo tipo de pago, en mi clasificador el 2, que es postpago, entonces va a estar como postpago. Entonces, y ahí tenemos nuestra tabla intermedia como histórica también, donde vamos colocando con estado habilitado, deshabilitado y la fecha del estado deshabilitado, y aquí va creciendo y tenemos la parte de consistencia, ¿no? Este usuario puede cambiarse en varias empresas dependiendo del número y la operadora. Puede cambiar el número o puede tener el mismo número pero con diferente operadora. El estado es el que nos va a decir si está habilitado o deshabilitado. ¿Por qué no tengo aquí un join? Porque esta tabla clasificador es una tabla macro para múltiples tablas, donde al final se vuelve una araña, ¿no? Entonces no es bueno colocarle esto porque es mucha relación y en el diagrama te pierde. Entonces, mucha concurrencia para una sola tablita. Dale.
Claro. Esta es mi tabla clasificadora donde puede ser, está todo mi catálogo diccionario de datos y donde relaciono campo, ¿no? Campo valor. Y creo que es diferente, ¿no? A lo que hicieron los demás compañeros. Disculpen, yo tengo una observación en este. Dime. Si estamos haciendo el ID de la empresa, es como si estuviésemos haciendo este trabajo, proyecto para un usuario que pueda tener a varias empresas, pero creo que estamos dedicados a que tenemos que ser como si fuésemos nuestros clientes una empresa, entonces no podría haber varias empresas ligadas, creo. No, el usuario, que puede ser, digamos, yo con una empresa Tigo. Me salgo de la empresa, estado 0 con la fecha de día, y mañana estoy con Viva. Entonces, mi mismo usuario, misma empresa Viva y estado habilitado. Entonces, cuando veamos esta tabla, yo como usuario puedo estar en múltiples empresas de acuerdo al tiempo, o mi empresa, o la empresa o la operadora puede tener múltiples usuarios. Es lo que nos da la tabla de teléfonos. Pero esto es como si tu cliente fuera un usuario, donde tengas un histórico en qué empresas has estado, pero nuestro cliente es la empresa. Y la empresa no tendría por qué tener en qué empresas has estado antes. Claro, si nos vamos al caso de un caso real, Conteco antes era Conteco, ¿no? Y tenía acciones de Viva. Entonces, como Conteco mismo, su concesionada, creo que era algo así, Viva, en un momento tenía Conteco Viva. Entonces, podemos tener ahí ese caso. Interesante punto. Sí, o sea, Lorelei tiene razón, ¿no veo? O sea, porque el caso estaba planteado lo más simple. Sinceramente no se me había ocurrido ese caso. Pero muy bien, Cristian. O sea, ahorita lo has ejemplificado de una manera, porque ahorita yo estaba tratando de ver qué caso existiría que podría ser eso, ¿no? Pero sí, has completado el plan. Puede ser, no siempre solamente podemos pensar que una empresa va a ser una empresa nomás, puede ser la empresa con múltiples subempresas, ¿no? O como subconcesionadas, digámoslo así. Google tiene otra empresa que es, no sé, la parte de Chrome, la parte de los Office, tiene el OneDrive, pero padre es Google, ¿no? Entonces, como subempresas, no sé cómo se dice esa parte, podemos tener las demás. Entonces, tendemos siempre a crecer un poco más o mirar en el futuro, cosa que no movamos después el ERE. No, mi percepción, ¿no? Es un criterio personal. No, está muy bien. O sea, eso es lo rico, chicos, de poder compartir justo con ustedes, y eso es lo que quería realmente, mi intención con este ejercicio. Han visto, de algo tan simple, 10 y pico cabezas pueden pensar totalmente distintas y se pueden plantear un montón de casos de uso que tal vez al punto de, han visto, eran 5 párrafos lo que les he dado. Generalmente las personas que ya tienen experiencia no me van a dejar mentir, los requerimientos de clientes vienen en documentos planteados, formales, con requisitos súper largos. Imagínense estructurar una base de datos para eso, ¿no? Entonces, la idea es empezar de lo más simple, trabajar en lo más simple y plantearse los casos de uso. Obviamente aquí, ¿quién te delimita? ¿O quién lo delimitaría, Cristian? Tal vez tendría que ser yo, ¿no? Decir, ok, perfecto, vamos a agarrar y vamos a decir que no, nos vamos a restringir solo a ser una empresa unilateral, donde yo sé que no tengo crecimiento a futuro y tampoco pienso tenerlo, y en el caso de que surja no lo voy a aceptar, ¿no? Entonces solo planteame para que sea súper simple, ¿no? O decir, pucha, sí tienes razón, tal vez tenga perspectiva a crecer, o puede que ni siquiera lo sepa, ¿no ve? Pero tu diagrama tiene que estar estructurado, pensado para hacerlo. Entonces, ¿quién te restringe? Es el usuario final que está planteando el caso de uso, ¿no? Entonces, justamente ahí ustedes van y le plantean, o sea, ¿qué tal? ¿Qué te parece esto? Ok, ¿me beneficia? ¿Me perjudica? ¿Voy a necesitar más estructura? ¿Qué es lo que puede pasar con tu planteamiento? Nada, o sea, que si creces vas a tener esta posibilidad más.
ya, no sé si voy a crecer. Pensaría que sí, si me va bien, entonces prefiero que soporte, ¿no? Entonces, tal vez te diga, no, cortala, no, ni pienso crecer, no pienso hacer nada, prefiero mantenerlo simple, quitar esta relación, nomás me va a traer carga de data, entonces déjalo simple, ¿no? Entonces está bien. Por eso les digo, no hay un diagrama mal hecho, porque todos han estado en una perspectiva de cómo han visto la situación. La idea es justamente poder defender el diagrama que han revisado, ¿no? Estructura, alguno que otro campito, cambio un poco de forma más que de fondo, sí, posiblemente sí, ¿no? En tipos de datos que usar, qué atributos tener, que no sé qué, pero sí me agrada el hecho de que piensen out of the box, o sea, fuera de una caja de lo que yo les he planteado. Así que súper, Cristian, muchas gracias por compartir. Gracias. Ok, chicos, ¿hay alguna otra pregunta más? Ok, entonces vamos y les comparto lo que es el material del módulo 3. Dame un segundo, por favor. Tenemos media horita para empezar a avanzar este material. Ready. Okay. Me avisan cuando se vea, por favor. Okay. Sí se ve, pero intermitente. ¿En serio? ¿Todos ven intermitente? Parpadea, sí. 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 Ok, voy ya. Bien. Ahora cambió. Mejor. Ya. ¿Me avisan si otra vuelta vuelven a ver intermitente para quitarle el modo? ¿O está mejor? Está bien. Está bien. Tu menú, tu barra de menú no me está partiendo. Pero no interfiere. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos. Ya nos vamos a ir a la parte de scripting. Y vamos a empezar con lo que son los conceptos básicos de scripting. Básicamente SQL, el manejador de base de datos de SQL, maneja lo que es el lenguaje SQL, que se utiliza, en realidad el lenguaje es utilizado para definir, controlar y acceder a bases de datos relacionales. Se emplea para cualquier sistema gestor de base de datos relacionales como ser SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL. Varía un poquito la sintaxis de uno en otro, pero básicamente la estructura es la misma. Entonces, para las personas que tienen experiencia en Oracle, MySQL y PostgreSQL, van a estar muy familiarizados con lo que voy a enseñar. En SQL se llaman Transacts SQL, ¿no? Básicamente se los conoce como TSQL o Transacts SQL. Entonces, las sentencias de SQL tienen elementos que nos van a permitir trabajar para hacer las consultas que necesitamos realizar. Estos elementos se subdividen en tres grandes grupos, lo que son las sintaxis de DLL, las DML y las DCL. Entonces vamos a empezar. La sintaxis de Data Retrieval como tal se llama a lo que es el select, que va a ser la cláusula que va a seleccionar los datos que yo quiero mostrar, ¿ya? Después viene las de DLL, Data Manipulation Language, que son aquellas que están dedicadas a poder crear la base de datos, modificarla, eliminarla, estructuras, tablas, índices, reglas de variaciones, relaciones entre tablas. Entonces, entre este grande grupo se encuentran los que son las cláusulas de insert, update, delete, merge, lock, call, ¿no? Entonces, esa es gran parte de lo que incluye lo que son los elementos de las cláusulas de este grupo. Las DML son los que son Data Definition Language y son aquellas que se encargan de lo que es el insertar, modificar, eliminar y seleccionar los datos,
¿ya? Entre esta sintaxis tenemos a lo que es el alter, el create, el drop, el rename, el truncate y el purge, ¿no? Entonces estas justamente, como su nombre lo indica, manipulan, definen el dato que estoy manipulando, ¿no? Que estoy mencionando. Y por otro lado tenemos a lo que son las DCLs, que son el Data Control Language, y estas se encargan de ejercer un control sobre los datos que estoy haciendo, ya sea de grant, de revoke, de commit o de rollback. Entre estas tenemos justamente las cláusulas de grant, que sirve para asignar permisos, las de revoke para quitar permisos, la de commit, la de rollback y la de save point. Grisel, ¿puedes ver bien la pantalla? Grisel, es que escribiste que no podías ver la pantalla bien. Me se ha salido, ¿no? Ok. Ok, las sentencias básicas que vamos a ver para el curso va a estar relacionadas a lo que es el select, el from, el where, el group by, el having y el order by. Esas son básicamente las sentencias básicas necesarias para saber cualquier query. Lo mínimo necesario que necesitas para la cláusula que necesitas o las cláusulas que necesitan para hacer un query son lo que es el select y el from. Y eso, ¿no? El select se utiliza para definir las columnas que voy a retornar. El from define las tablas y o vistas. No se los he puesto ahí vistas porque ya no vamos a revisarlo con lo que es el avance del curso, pero también puedo definir vistas. El where filtra los datos que voy a utilizar en la cláusula del select y del from. Digamos, voy a filtrar los datos que voy a querer mostrar. El group by me va a ayudar a organizar en grupos de datos como yo quiero mostrar mi información. El having es parecido a lo que es el where, pero es un filtrado sobre la agrupación que estoy haciendo. Y el order by lo que va a hacer es ayudarme a ordenar cómo quiero mostrar mi información. ¿Preguntas? Disculpa, ¿puedes repetir lo que era el group by? El group by me va a ayudar a organizar, a agrupar mis datos para poder mostrarlos. Por ejemplo, yo quiero mostrar la lista de los estudiantes agrupados por género, ¿no ve? Entonces voy a mostrar primero los femeninos y después los masculinos, o al revés, ¿no ve? Pero va a estar agrupado por género. ¿Sí? Entonces el group by me va a permitir agrupar por la columna género, tal vez, y para mostrar mis datos. Y en este caso mostraría dos tablas o una tabla. Una sola tabla. Vamos a revisar la información, cómo la va a agrupar. El having existe siempre que existe el group by. ¿Perdón? El having existe siempre que existe el group by. Exacto, sí. El having es, por ejemplo, si tú vas a agrupar el ejemplo que les decía, ¿no? A todos los estudiantes y las voy a agrupar por género, pero sobre esta agrupación de género, bueno, no, género no es un buen ejemplo. Voy a agrupar todas las compras que he hecho este mes por usuario, ¿no? Por empleado que me ha ayudado a comprar, ¿no? Digamos, tengo 5 empleados, quiero ver cuántos empleados, quiero ver cuántas compras ha tenido cada empleado, cuántas compras ha ayudado a hacer cada empleado, ¿no? Y quiero que me agrupe solo aquellas compras que hayan sobrepasado los 100 bolivianos, ¿no ve? Entonces, sobre la agrupación que estoy haciendo, voy a hacer un filtrado. ¿Ya? Entonces vamos a ver ejercicios, no se preocupen, vamos a ver bastantes ejercicios sobre
sobre agrupaciones, ¿no? Y vamos a ver también cómo el where puede representar casi lo mismo que el having y cuando se utiliza y a veces da el mismo resultado haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero cuando lógica y estructuralmente está mejor utilizar un having que un where. ¿Ok? Ok. Perfecto. Que ya le di algunas buenas prácticas que me permiten hacer un poco más legible mi código, porque tengan en cuenta que escribir transacciones también es hacer código, ¿no? Es hacer código, y como aquí mis amigos devs no me van a dejar mentir, la estructura del código que uno plantea y cómo escribe es tan importante como el código en sí, ¿no? Entonces, tabular, poner la estructura, organizar los folders, todo eso es buenas prácticas de cuando yo codifico. De la misma manera existen buenas prácticas en lo que es el SQL. Delimitar los nombres tanto de tablas como de columnas. Yo sé que a veces es no sé, hasta intuitivo tratar de ponerle a una tabla un nombre significativo o a un atributo un nombre significativo, pero traten de ponerse a pensar que las personas que van a escribir el query para sacar información de su base de datos puede que no sean ustedes mismos, ¿no ve? Entonces van a tener un montón de gente protestando para ustedes de pucha, ¿qué ha pasado con este nombre tan largo? Bla, bla, bla. Y siempre y cuando también se puede utilizar la alias, que ahorita vamos a ver lo que son alias, pero igual, ¿no ve? O sea, hacen una estructura de base de datos muy compleja, nada entendible, o al revés, ¿no ve? Ya también sean muy simples y creer que con 2 letras se va a entender todo lo que dicen, ¿no ve? Por ejemplo, la tabla costos le ponen COST, ¿no ve? Y van a querer entender que todos van a entender lo que ustedes han tratado de hacer, ¿no? Entonces, al momento de ser un database admin, necesitan tener esa perspectiva de cómo van a ver la base de datos, no solo ustedes, sino otros administradores que también puedan utilizar su base de datos. Terminar todas las sentencias con punto y coma. Si bien no es algo que va a impactar en la ejecución de su código, puede ser algo que marque la diferencia, chicos, ¿sí? Personalmente, yo llevo años trabajando con SQL y nunca lo había hecho, o sea, nunca solía hacerlo, y algún rato todavía me van a ver que no lo suelo hacer, pero es una buena práctica poder tener un código limpio, ¿no ve? Lindo. Y les cuento una anécdota como paréntesis en este punto. Yo antes trabajaba, yo siempre he sido QA, ¿no ve? ¿Qué se dice? De calidad, de la parte de la calidad, ¿no? Entonces entré a trabajar hace un par de años a un proyecto, antes de ser manager, a lo que es como administradora de base de datos. El cliente necesitaba que arregle los problemas que pasaban a nivel de base de datos cuando llegaban a existir, porque los desarrolladores no tenían tiempo ni vida como para hacerlo, ¿no? Entonces metieron una posición específica para arreglar los datos en las bases de datos, y esto incluía remover transacciones, hacer scripts, hacer un montón de cosas a nivel de base de datos, ¿ya? Hubo un tiempo donde quisieron moverme de nuevo a QA y trataron de meter una persona que me iba a reemplazar. Y bueno, me tocó entrenar a esta persona. La persona era una persona bastante formal, era mucho mayor que yo, y obviamente había aprendido de la escuela súper formal a hacer todo esto. Entonces siempre utilizaba en sus scripts punto y coma. Entonces escribía una sentencia, punto y coma, tabulaba, lo hacía súper bonito. Yo siempre tabulaba, ¿no? Pero era pues, pucha, leer su código era un código súper entendible. Y nosotros solíamos mandar a revisión nuestros scripts con el cliente y también con el equipo local. Tocaba mandar a revisión los scripts con el cliente y él llegó a ser visible. Entonces el cliente agarró y dijo, wow, jamás había leído un código tan legible, tan formal, tan limpio, ¿no ve? Entonces, realmente que alguien se fije en una pequeñez como es poner punto y coma a las sentencias que nosotros vamos estructurando,
es algo significativo y que realmente marca la diferencia entre un código normal y un buen código, ¿no? Entonces se los dejo como tips y como anécdotas para que lo consideren a futuro. Otra cosa es el uso del asterisco, que vamos a verlo enseguida. El asterisco se utiliza cuando yo quiero consultar una base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y voy a abrirme aquí una consultita. TSQL 2012, New Query. Yeah. Entonces vamos a consultar lo que es la tabla empleados, por ejemplo, ¿no? Voy a hacerlo más grandecito. ¿No? Entonces, cuando yo no sé qué columnas tiene mi tabla empleado, yo agarro y pongo select asterisco from empleados, ¿no? Perdón. Select asterisco from empleados, entonces me va a retornar la tabla y todas las columnas que tiene mi tabla empleados, ¿sí? El asterisco es justamente para retornar todas las columnas que tiene su tabla empleados. El que utilizan para consultar sus datos está súper bien, ¿no? Entonces digo, ok, tiene esta y esta que me sirven, entonces ahora voy a escribir mi query que va a ser select from, employees, ¿no? Entonces ahorita voy a necesitar el emp ID, el last name, el title. Ok, no necesito más nada y corro, ¿sí? Corro mi consulta y ya está, ¿no? Entonces esto básicamente, y para darle formalismo, esto básicamente tiene que ser sus scripts, ¿no? Yo no quiero ver, en realidad no es buena práctica poner un asterisco en un script final. ¿Por qué? Porque casi nunca, y es más, yo nunca he visto un script que necesite mostrar todas las columnas de una tabla. Peor para un reporte final. Siempre son columnas específicas, o si bien son hartas es porque la tabla tiene un montón de columnas, pero nunca mostramos o casi nunca utilizamos el asterisco para hacer nuestras consultas finales. ¿Por qué? Porque gasta proceso al momento de ejecutarse, ¿no? Si yo más o menos reviso, perdón, y voy a hacer un cachito más grande la pantalla. Bueno, aquí no vamos a ver mucha varianza de la ejecución del dato, ¿no? Pero aquí ustedes pueden ver el tiempo que ha tardado en ejecutar su query, ¿no? Pero obviamente tarda mucho más hacer un select asterisco from employees que hacer un select y las columnas específicas que yo estoy queriendo mencionar, ¿sí? Entonces, en queries más complejos, esto puede ser bastante crítico, ¿ya? Entonces, es una buena práctica solo utilizar en asterisco en caso de querer revisar la información, no al escribir sus consultas finales. Y por otro lado, hay dos cosas que ustedes no pueden asumir nunca de una base de datos. No pueden asegurar que sus datos estén ordenados, así sus datos se muestren ordenados. La única manera de asegurar que sus datos están ordenados es utilizando una cláusula de ordenamiento. Es la única manera. ¿Por qué? Porque después se eliminan los datos, pueden insertar datos y pueden meterse en medio de sus rows y no sé qué. Entonces no pueden asegurar que sus datos están ordenados si ustedes no están utilizando una cláusula de ordenamiento. Y lo otro es que no pueden asegurar que sus datos no tengan duplicados. Se tiene que utilizar una cláusula para evitar duplicados en su información, ¿ya? Entonces recuerden esas dos cosas que siempre es bueno tenerlas en cuenta al momento de ejecutar los queries. ¿Preguntas? Perfecto. Ok, otra cosa que vamos a ver es también cómo vamos a poder utilizar lo que son los operadores que van a retornar un solo valor. Se llaman
operadores agregados son aquellos operadores que pueden tener varias entradas y una sola salida. Por ejemplo, 2 más 2 más 2, 6. ¿No? Entonces, tienen varias entradas y una sola salida. Y estos los vamos a utilizar en la parte del select. Podemos utilizarlos simplemente mencionándolos en la parte del select. Vamos a utilizar el mismo caso de employees. En realidad tal vez no employees porque no tiene muchos datos numéricos. Tal vez no, orders. Ok. Vamos a suponer que estas son dos campitos que se pueden operar ya para sacar algo, ¿ya? En realidad vamos a hacer algo que sí tenga sentido. Order details. Es genial, chicos, que mejor se impriman su diagramita, el que les he mostrado el día de ayer, y que puedan ustedes conocer esta base de datos y sus relaciones al respecto, ¿ya? Entonces yo puedo hacer consultas utilizando operadores, ¿no? Entonces voy a decir acá que voy a mostrar el order ID, ¿ok? Y también vamos a mostrar el product ID y vamos a mostrar una columna que va a ser la cantidad por el precio, que va a ser lo que es el monte. Entonces vamos a hacer el unit price por la cantidad, ¿no? Entonces en el select yo puedo hacer eso, ¿no? Bueno, el descuento no lo voy a mostrar y me va a sacar una nueva columna que es la operación de hacer esto, ¿sí? Puedo hacer esto con todas las columnas que yo quiera. Puedo hacer suma, resta, multiplicación, división, módulo, ¿sí? ¿Quién no sabe qué es un módulo? ¿Todos saben qué es un módulo? Hago la Yo no. Ok, ¿alguien más? Entonces todos los demás saben. Entonces, a ver, chin, 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 chin. Diego, ¿qué es un módulo? Diego a la 1. Diego a las 2. Diego a las 3. Ok, otro que no me contesta. Clases. Diego. David, ¿qué es un módulo? No, yo no sé. Ah, ya, no sabes. Ok. No sé, yo dije que no sé. Ah, es que está escrito en el chat. No sé. Y Lisette, Diego y Lorelei me han dicho que no saben. Ok, Miriam, ¿qué es un módulo? Es una división entera, es un operador. Pero no, o sea, no sé cómo explicarlo. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, se te escucha, pero no es eso. Bueno, entonces no. ¿No es cuando se obtiene la parte entera de la división? El residuo de la división, ¿no? Sí, exacto. Residuo. Exacto, ¿no? Entonces, básicamente me da el residuo de la división. 2 módulo 2, ¿cuál va a ser el resultado? 0. Como dijo. 2 módulo 2, el resultado es 0, ¿no? Sí. 3 módulo 2, 1. el resultado es 1, ¿no? Entonces me da el residuo de la división que voy a hacer entre dos números, ¿no? Eso es el módulo. ¿Ok? Entonces, todos estos operadores puedo hacerlos con lo que son en la parte del select. Ojo, estoy mencionando operadores que se utilizan en el select, ¿sí? No, pueden hacerlo solo en la parte del select y pueden utilizar estos operadores y trabajan con lo que son las columnas. Ok, vamos a ver, y para terminar la clase, porque ya no nos vamos a dejarla a medias, y vamos a ver, les voy a dar un poquito de ejercicios para que vayan practicando. Justamente había estructurado más o menos su práctica para esto. Vamos a ver lo que son los alias.
Los alias son una manera de llamar de otra manera tanto a columnas como a tablas. Si su nombre de su columna es demasiado largo, ustedes pueden ponerle otro nombre de columna a esa columna, ¿ya? De manera que sea más entendible, de manera que simplifique su trabajo si es que son muy grandes los nombres de sus columnas, y de manera que puedan utilizarla para hacer los queries más entendibles, ¿ya? Por ejemplo, la columna, voy a hacer aquí QTY, ¿ya? La columna QTY, tal vez no todos entiendan qué significa QTY, o sea, no sé, pues porque realmente no sepa qué es QTY y no es tan intuitivo inferir qué significa. Entonces, yo para mostrarle a mi cliente esto, pues le pondré quantity, ¿no ve? En inglés, o cantidad en lo que es castellano, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy a tener un nombre más significativo para lo que es mi usuario final, que va a ver mi reporte final, ¿ya? Entonces, la sintaxis. Para lo que son alias de columnas, yo puedo utilizar lo que es el as como primera opción, y es la que a mí más me gusta porque es la más utilizada. Puedo utilizar lo que es, voy a hacerlo en 3 queries distintos, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo, nada más que siguiendo distinta sintaxis. Y puedo utilizar lo que es el igual, donde le digo quantity vas a ser igual a lo que es la columna QTY. O puedo utilizar el espacio, donde le digo quantity o infiero que quantity es QTY es quantity, ¿sí? Esta es la más utilizada y la más formal. Esta yo no la recomendaría porque más que todo se utiliza el igual con operaciones matemáticas o de condicionamiento. Causa un cacho de confusión cuando lo utilizan en el select, no sé, no es muy amigable para mi punto de vista. Y esta se le dice alias accidental. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que no sea intencional lo que están queriendo hacer, ¿no ve? Quién sabe si estaban haciendo, qué sé yo, estaban poniendo sus nombres de sus columnas y se olvidaron poner coma, y de repente en vez de mostrar las columnas que querían, mostraron el alias en vez de la columna, ¿no? Entonces por eso se les llama alias accidental, porque en el caso del select de las columnas puede ocurrir que uno haga alias sin querer, ¿no? Porque se olvidó poner la coma. Tampoco la recomiendo justamente por la misma razón. La que más me gusta es esta, ¿no? Pero son libres de utilizar cualquier tipo de sintaxis. Yo se los muestro para que puedan ver cuál pueden utilizar o cuál quieren utilizar, ¿sí? De preferencia ese. También se utiliza para nombrar columnas que se generan, ¿no? Porque por lo menos, por ejemplo, en este caso, ustedes están viendo el reporte, pero si ven esta columna que yo he generado, una columna generada es aquella que resulta de haber hecho una operación, ¿no? No es una columna que exista por defecto en la base de datos. Entonces, si ustedes ven esto, todo bonito, pero esta columna sale sin nombre. Entonces, como no tiene nombre, yo le voy a poner, ¿no ve? Este costo, ¿no? Y bueno, ya va a tener nombrecito mi columna, y ahí no va a estar así como unnamed mi columna. Y perfecto, ya está. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Una consulta, bueno, una duda. Si en lugar de poner el as antes del costo, le hubiera dado el espacio, también hubiera resultado. ¿No lo conocí? Ya. Sí, lo mismo.
¿En qué otros casos más es aconsejable utilizar las alias? Los alias, para, como te digo, lo utilizo cuando tengo un nombre muy largo que quiero simplificar para que mi reporte no salga, no sé, sin sentido. Cuando la columna no tiene un significado que yo quiero mostrarlo, o cuando directamente, digamos, por ejemplo acá, si yo quisiera mostrarle a un cliente que está o sea, un reporte en castellano y no en inglés, pues lo voy a renombrar, ¿no ve? Órdenes, ID orden, ¿no ve? Entonces voy a renombrar la columna para propósitos de mostrar, perdón, he apretado MDX en vez de, para propósitos de mostrar la columna, ¿no? Con el nombre que yo quiero que salga. ¿Sí? Ok, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Okay. En el caso de las tablas se muestra, o sea, los alias son casi los mismos. Se utiliza dos tipos de alias, el as, bueno, más de dos tipos de alias, dos maneras de poner el alias, al igual que la sintaxis que tenemos en las columnas. En las tablas existe también el as y el espacio. En este caso el espacio es bastante útil, ¿no? Entonces, en el caso de las tablas yo no tengo ninguna objeción en utilizar espacio o utilizar el as, ¿no? Este caso lo vamos a ver un poquito, va a tener mucho más significado cuando veamos queries con múltiples tablas. En el caso de esto yo puedo mencionar, como esta tabla es muy grande, como no se muestra, esto en realidad en mi reporte final no va a mostrarse. Esto lo utilizo para comodidad mía, ya, para que no tenga que escribir todo el nombre de la tabla de nuevo. Y como les digo, va a tener más sentido cuando nosotros trabajemos con múltiples tablas, porque cuando trabajamos con múltiples tablas vamos haciendo joins a los keys que tienen relación conmigo. Entonces, si yo quiero hacer un join con orders y order details, por ejemplo, donde si yo me fijo acá, las columnas que son comunes entre orders y order details es order ID. Y cuando yo voy a hacer un join, ambas tablas van a tener order ID. Entonces me va a decir, ¿qué order ID quieres que te muestre? ¿De tu tabla 1 o de tu tabla 2? Entonces tengo que escribir, de la tabla 1 mostrame order ID, de la tabla X mostrame esta columna, y así sucesivamente. Y escribir todo esto, punto order ID, volver a escribir todo eso, punto el nombre de la columna, es bien tedioso, ¿no? Entonces yo renombro con alias el nombre de la tabla para que al momento de llamarlo sea O punto, y se dan cuenta, ya reconoce porque ya sabe quién es O. O es tu tabla, ok, entonces voy a reconocer lo que tiene tu tabla. Entonces O order ID, ¿no? Entonces reconoce. Esto es lo mismo que si eran sales punto order details punto order ID, ¿no? Imagínense escribir todo esto versus escribir estito, ¿sí? Para eso sirve lo que son los alias en las tablas, que como les digo van a tener mucho más sentido, porque aquí es, ok, ya he asignado, ¿no? ¿De qué me sirve? No le veo el beneficio. Van a tener más sentido en la siguiente clase cuando avancemos queries con múltiples tablas. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Es conveniente esas declaraciones de esas alias antes de la consulta? Cuando estás estructurando una consulta, sí, totalmente. O sea, como te digo, cuando utilizas un alias, cada vez que tú veas conveniente, ¿no ves? Si tú ves que
que tus nombres de tus columnas no tienen mucho sentido para ser mostradas para tu cliente final, pues utilizas alias. Cuando tú estás empezando a hacer queries con múltiples tablas y necesitas hacer inferencia a más tablas para mostrar tus resultados, pues sí, utiliza alias para tus tablas para que sea más fácil para ti escribir el código, ¿no? Y sea más legible, porque leer todo esto versus leer esto es mucho más legible también. Entonces, sí es recomendado. Sí, a mí me re gusta usar lo que son alias como tal, porque facilita mucho la vida. Ok, gracias. De nada, chicos. Ok, entonces antes de que se me desconecten, por favor, les voy a mandar lo que es el código de la encuesta diaria. Y por favor no se olviden mandar sus screens. Ayer creo que no han mandado muchos sus screens. Bueno, sí han mandado nomás. Pero por favor no se olviden mandar los screens. No les voy a dejar tarea hoy día porque el lunes vamos a dar nuestro examen, así que por favor repasen. Les estoy dejando y les voy a mostrar por favor lo que les estoy dejando en el material. En el material hay una pequeña práctica que en realidad lo vamos a terminar de ver. Creo que si lo pueden hacer, háganlo. Creo que sí, creo que en realidad sí la podrían hacer con lo que hemos visto hoy día, ¿sí? Entonces revísenlo. No, como les digo, no les voy a dejar necesariamente para que presenten la tarea, porque quiero que repasen todo lo que hemos avanzado. Y hay un link para entrar al Zoom, ya que es un tool que me permite hacer consultas vía online sobre una tablita que se llama AdventureWorks, que es una tabla de base de datos de ejemplo, y es bastante útil y me va a ayudar a ejemplificar un poquito lo que estoy llevando. Hay varias cosas aquí que todavía no hemos avanzado, pero en las siguientes clases se los explico para que vean cómo trabaja y va a complementar un poquito el material que tenemos. Ok, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar la clase. ¿El examen es hasta lo que hemos visto hoy día? No, es hasta lo que es bases, ¿qué se llama? Restauración de bases de datos, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta la anterior clase. Toda la parte administrativa. Ya, gracias. ¿Ya? Que básicamente es todo lo que hemos visto en la parte de instalación. No es que les vaya a hacer instalar, pero sí puede que les pregunte algunas cosas sobre la parte de la instalación, creación de bases de datos, creación de usuarios, backups, restores, y creo que eso hemos visto, ¿no? Y bueno, obviamente crear la base de datos, la tabla y esas cositas, ¿no? Entonces prácticamente revisen todo lo que hemos hecho, revisen sus prácticas, vuelvan a hacer, jueguense con sus usuarios y ese es su examen. Ok. Ok, chicos, entonces ahí terminamos. Muchas gracias y nos vemos el día lunes. Que pasen un lindo fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego.